Buenas tardes a todas y todos. Como os han dicho, yo soy el técnico de emprendimiento. Normalmente realizo mi trabajo en Alicante y estoy pues cada día acompañando a emprendedoras y emprendedores a llevar a cabo pues sus proyectos en la medida en que podemos pues acompañarles y bueno, pues compartir con ellos el desafío que constituye el sacar adelante pues proyectos que tienen, entre otras necesidades, en muchos de los casos, desde luego, el tema de la financiación es uno de ellos y que, si no todos, obviamente, pero en su mayoría sí que comparten muchos de los proyectos que llegan a nuestra oficina. Entonces he preparado una presentación quizás más extensa de lo que el tiempo realmente nos va a permitir, pero bueno, confío que por lo menos podamos quedarnos con una impresión de lo que es el trabajo de un técnico de emprendimiento. Es un trabajo también a pie de calle. Yo realmente tengo ese contacto directo con las personas que vienen con sus proyectos y hago un poco de intermediario, ¿no?, entre estas personas emprendedoras y pues las entidades también financieras, ¿no?, en este caso las entidades que conceden la financiación. En este caso es verdad que mi intervención va a estar centrada en microcréditos. De hecho, pues este año hemos manejado una cifra relativamente importante de solicitudes de financiación. Hemos tenido un total de 7 solicitudes de microcrédito, microcréditos que oscilan entre los 5.000 y 30.000 euros y bueno, en este caso los 7 que hemos solicitado podemos alegrarnos de que finalmente pues se han concedido el 100% de ellos, lo cual pues nos satisface, ¿no? Esto yo creo que es un poco también el fruto de la experiencia, de ese trabajo, ¿no?, de ir cada año intentando pues mejorar esas solicitudes que se hacen para obtener esta financiación. Y la presentación básicamente va a girar en torno a cómo a través de la experiencia nosotros hemos encontrado, hemos detectado pues ciertas prerrogativas o en este caso ciertas herramientas que nos permiten conocer pues si el microcrédito finalmente va a ser viable y cómo también venderlo, ¿no?, entre comillas, para que pues, en este caso el Departamento de Análisis de Riesgos pues lo pueda considerar pues de manera positiva. Entonces, sin más dilación, obviamente la piedra angular y sobre la que va a girar todo lo que es la solicitud de financiación de un microcrédito va a estar en torno a lo que es el plan de empresa. El plan de empresa realmente digamos que es la pieza que finalmente se va a presentar ante pues, cualquier entidad que nos vaya a prestar la financiación y de alguna forma el plan de empresa no deja de ser otra cosa que el instrumento que nos permite mostrar esa viabilidad de nuestro proyecto. Obviamente, vale. Entonces, en principio, vamos a hacer la presentación en torno a lo que significa el plan de empresa y cómo elaborarlo de una manera pues, que nos dé las mayores garantías de obtener esa financiación. Obviamente, el plan de empresa no solamente se construye para venderlo a la entidad financiera. Yo siempre digo que el plan de empresa, digamos que nos sirve principalmente a nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si nos sirviera solamente a nosotros y necesitamos financiación, pues tampoco seríamos operativos. Con lo cual, se hace necesario no solamente que nos sirva para aterrizar nuestro proyecto, sino también para mostrarlo, ¿no? En este caso puede ser a una entidad financiera. ¿Y qué tenemos que hacer para que el plan de empresa sea operativo? Claro, tenemos que contar con que los ojos que van a mirar ese plan de empresa tienen poco tiempo y además son pocos ojos. Es decir, que para que sea un plan de empresa operativo tiene que ser pues muy funcional. Tiene que ser breve y por
por eso es que nos vamos a fijar mucho en lo que es el plan ejecutivo. El plan ejecutivo básicamente, digamos, es el resumen, igual que, por ejemplo, un currículum vitae es el resumen de nuestra vida laboral y no mostramos a una empresa toda nuestra vida laboral, hacemos un currículum porque es resumido, pues el plan de empresa sería el equivalente en el mundo de los negocios. Si yo tuviera que aconsejar empezar el plan de empresa, diría, vamos a fijarnos en nuestros clientes, pero eso no es obviamente lo que en este caso la entidad financiera va a mirar en primer lugar. Ellos van a ir al plan ejecutivo seguramente y van a mirar las cuentas, ¿no? Entonces nosotros sí que vamos a tener un poco presente ese orden. Del resumen ejecutivo hay varios aspectos que hay que considerar, hay que tener en cuenta. No solamente el historial profesional, también hay que de alguna forma tener en cuenta que los proyectos los forman las personas. Entonces no podemos obviar esa parte personal, porque al final todo proyecto debe tener un corazón, un alma, y eso también lo detecta un departamento de análisis de riesgos. Quiero decir, si todos los planes de empresa los hiciera yo, serían los planes de empresa de Javier Pérez, pero no de los distintos emprendedoras que llegan a mi servicio. Por lo cual yo tengo que equilibrar muy bien mi presencia como técnico para que tampoco mi impronta sea lo suficientemente, digamos, importante como para nublar la presencia de ese emprendedor o emprendedora. Al final, el proyecto es un proyecto personal y eso debe de calar y debe de estar también sobre el papel. Hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. La ubicación del negocio. Muchos de ellos me dicen, la ubicación mía no es muy buena. Vale, puede ser que en principio la ubicación no sea muy buena porque tenemos que evitar pues, los costes de alquiler, sobre todo, y buscamos un lugar que nos permita, pues eso, mantener ese gasto. Si es así, pues bueno, no vamos a abundar en que nuestra presencia es buenísima, no vamos a acompañar fotos, pero si tenemos un lugar, un espacio en el cual tenemos pues la posibilidad de que haya pues una zona de paso, aparcamiento, etcétera, pues vamos a mostrarlo con imágenes, etcétera. Al final tenemos que abundar en lo que son los puntos fuertes y si tenemos una ventaja competitiva derivada de la ubicación del negocio, pues la vamos a mostrar, claro. También el conocimiento del sector y eso se nota sobre todo en lo que es el plan de marketing principalmente. Tenemos que hacer un estudio de la competencia y valorar y sobre todo hacer hincapié en qué diferencia presenta nuestro proyecto con respecto a otros. Cuando redactamos el plan de empresa, a veces no nos damos cuenta de que hay aspectos que son intangibles, pero que sí que dejan huella de alguna manera, y es el hecho de ser ambiciosos. Si tenemos, por ejemplo, previsto que el proyecto pues crezca, obviamente eso tenemos que reflejarlo en el plan de empresa. Si vamos a hacer un plan de empresa con una cuenta de resultados, por ejemplo, a 3 o 5 años, pues debemos dejarlo patente, mostrando también que vamos a contratar personal. Si eso lo mostramos con cifras, siempre va a ser pues mucho más creíble. Quiero decir, al final, si el proyecto es ambicioso y además se demuestra creyendo en el proyecto y afirmando que se va a crear empleo, pues eso debe dejarse sentir también en el propio plan. Esto es algo que a veces se nos escapa, ¿no? Cuando pensamos cuál es nuestro cliente, si por ejemplo somos una fábrica que pues va a distribuir pañales, pues tenemos que pensar que el cliente será el usuario, pero no va a ser nuestro cliente final. Tenemos que pensar realmente quién es el que tiene la capacidad de decidir sobre la compra. Quienes el proceso de compra son los padres, seguramente, quienes van a poder comprar. Entonces, pues no se nos deben escapar ese tipo de detalles. Hablando de la cuenta de resultados, yo tengo pues de formación, pues soy de empresa, entonces pues es verdad que, y habiendo trabajado en el sector bancario, también departamento de riesgos, pues soy muy consciente que a la hora de ayudar a los emprendedores también hay que poner el acento en las cuentas, porque al final son las que transmiten
si realmente el proyecto va a ser viable o no, independientemente de que luego lo podamos adornar el plan de empresa pues con otros apartados, pero al final digamos que la cuenta de resultados es un poco el grano, ¿no? Entonces, en verdad, viendo el primer año ya te puedes hacer una idea de cuál es el proyecto y de su viabilidad, pero luego si queremos ver un poquito más allá el alcance, lo normal, el promedio sería hacer una proyección de ingresos y gastos a 3 años. Eso sería el promedio, aunque prácticamente con un año sería suficiente. Y luego, pues 5 años también es verdad que es un periodo de tiempo que se contempla y las entidades pues lo tienen muy en cuenta también, que bueno, que hagamos un estudio más a largo plazo. Entrando un poquito en el meollo de cuestiones que hay que tener muy en cuenta a la hora de plasmar una cuenta de resultados, es que muchas veces se nos olvida que cuando nos pasan, por ejemplo, presupuestos de gastos, etcétera, vienen con IVA y nosotros no podemos contemplar el IVA en una cuenta de pérdidas y ganancias porque al final es un impuesto y no podemos reflejarlo porque alteraría, ¿no? Estaría alterando la cuenta final. Otra cuestión es la cuenta del propio microcrédito, que a veces la consideramos como gasto cuando no es así. En todo caso, lo que es la cuenta de gasto tendrá en cuenta lo que son los intereses de ese microcrédito, pero no el principal. En todo caso, el principal lo tendríamos en cuenta en la cuenta de tesorería, digamos, como una entrada, en este caso una salida de dinero, pero nunca como un gasto. Hay cuestiones, yo sé que vosotros muchos venís del máster de economía y hay muchos economistas también entre nosotros, y estas cuestiones pues seguramente para vosotros sean más comprensibles. A veces en este tipo de presentaciones tengo que detenerme más. Ahora mismo soy consciente de que el tiempo que tenemos es corto y por eso voy pasando más rápido. Me gustaría tener más tiempo para poder abundar más en algunas cuestiones que pueden ser un poquito técnicas para alguien que no esté familiarizado, pero por cuestiones de tiempo, si tengo ocasión de aclarar alguna cuestión, pues estaré encantado. Lo que es la depreciación de los bienes que vamos adquiriendo, pues también obviamente si hacemos una inversión en un bien inmovilizado, puede ser pues un coche, un ordenador, cualquier bien, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de reflejar ese gasto pues como una amortización que tú puedes, conforme las tablas, pues amortizar un porcentaje anual. Bueno, esto es interesante, ¿no? Saber cuáles son las líneas rojas que normalmente podemos encontrar a la hora de solicitar financiación. Y son cuestiones que se presentan en el día a día, por eso es que he querido hacer aquí pues, un resumen, ¿no?, de algunas de ellas. Y es que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los alquileres, sobre todo pues, los alquileres de locales, que es de lo que estamos hablando para el negocio, normalmente cuando superan más del 30% de los ingresos, digamos que directamente lo que es el departamento de análisis de riesgos ya salta una alarma, ¿no? Entonces son esas, digamos, líneas fronterizas que a la hora de explicar un proyecto tenemos muy en cuenta, ¿no?, desde el área técnica. Luego también pues ocurre que a veces se nos olvida que cuando empieza, sobre todo en los primeros meses, pues hay una serie de gastos que hay que ir satisfaciendo y no tenemos en cuenta que hay que hacer una provisión de fondos, y si hacemos pues una memoria de tesorería con números rojos, pues es verdad que eso va a levantar pues sospechas cuando menos. Luego también es verdad que hay muchos emprendedores que no entienden que en su proyecto hay que considerar un gasto que es el propio gasto del salario, el salario que tiene el propio emprendedor. Nadie trabaja por amor al arte, por lo cual siempre hay que tener en cuenta que el propio salario es un gasto. Y como mínimo habría que considerar pues, el salario mínimo interprofesional. En este caso está puesto para 14 pagas anuales, pues en torno a los 1.100 euros aproximadamente. Esto también es verdad que cualquier entidad que vaya a
a prestar dinero lo va a tener en cuenta, y es que a la hora de financiar, sobre todo estamos financiando inversión, no estamos financiando gasto, y la provisión y las existencias en realidad podrían formar parte de lo que consideramos gasto, porque podemos pensar que al final las existencias es algo que necesitamos recurrentemente. Entonces no podemos depender de una entidad financiera o cualquier tipo de prestamista para que vaya a financiar el gasto nuestro de cada mes. No tendría sentido, por lo cual siempre hay que trazar una línea y pensar que el porcentaje de existencias que se puede financiar no debe sobrepasar el 25 o el 30% como máximo. Por nuestra experiencia hemos comprobado que esto es más o menos siempre así. Y cuando hemos sobrepasado ese porcentaje, ha sido negativo, vamos. Tan peligroso es pedir más financiación de lo que necesitamos como quedarnos por debajo. Personalmente, si tuviera que recomendar, te diría, os diría en este caso, que pidiéramos un poquito por encima. Esta sería mi recomendación, porque bueno, si luego tenemos que sobrefinanciarnos más, va a ser más difícil acceder a un segundo préstamo, con lo cual yo creo que es bastante comprensible pues pasarse un poquito, no mucho, porque al final estamos también devolviendo intereses y no interesa tampoco sobrefinanciarse. Un poco lo que decía antes, al final lo que están financiando cualquier entidad es la inversión que hacemos, lo que necesitamos para levantar la persiana, para que empiece a funcionar el negocio. Lo que es el gasto, se supone que con los propios ingresos que nosotros vamos a generar seríamos capaces de absorber ese gasto. Bueno, la documentación complementaria, en realidad esto lo que vamos a hacer es, vamos a subir esta presentación al repositorio que finalmente tendremos, y cualquiera de vosotras pues podrá acceder y ver un poco, si lo necesitáis, cuál es un poco el checklist o la documentación que normalmente se viene a solicitar. Vale. Hay dos cuestiones que suman positivamente a la hora de presentar cualquier tipo de proyecto para financiarse. Por un lado, el equipo de emprendimiento, muchas veces es una sola persona, pero bueno, hay que destacar cuestiones como, o aportar, sobre todo cuando se tiene ya una trayectoria, que se tiene experiencia y formación, pues aportar tanto el currículum como la vida laboral y, si es posible, alguna carta de recomendación. Pueden ser cartas de referencia de cualquier tipo, es decir, donde nos dejen en buen lugar, obviamente, pues esto se acompaña y siempre se valora positivamente por la entidad. De hecho, pues hay proyectos que no se pueden llevar a cabo si no presentas una titulación determinada, una titulación que además tienes que estar colegiado, etcétera. Pues todo esto obviamente también se tiene que demostrar. Experiencia profesional internacional, por supuesto. Hace poquito teníamos un proyecto en la cual la emprendedora iba a montar, o ha montado de hecho, pues una tienda de productos de Europa del Este. Tenía experiencia internacional y esto, pues, de alguna forma ha ayudado también a ver que esa persona pues, es una comerciante nata, que tiene varios idiomas, que se va a poder relacionar tanto como con clientes, con proveedores. En fin, hay que hacer valer y que sobresalga eso que es nuestros puntos fuertes. Bueno, esto lo damos casi por sentado, que hay que tener vocación y pasión. Y por eso es que es tan importante mostrar, digamos, la cara de la persona emprendedora. Tiene que estar presente y dejarse sentir desde el primer momento. De hecho, la parte de la trayectoria, lo que es el bagaje de cada persona, es lo primero que aparece en un plan de empresa normalmente. Y por eso es que es tan importante esa primera impresión, dejar ahí ya patente, con palabras de la propia persona emprendedora, pues cuál ha sido su trayectoria, su experiencia, etcétera, y contarlo en primera persona. El compromiso que aquí se requiere es que, obviamente, la entidad financiera no va a querer,
por lo menos va a ver negativamente que le confiemos la carga total de la financiación. Quiere decirse, si nosotros para montar un negocio vamos a necesitar 10.000 euros, por poner un ejemplo, no tendría sentido que le pidiéramos los 10.000 euros. O sí que tiene sentido, pero la entidad financiera obviamente va a esperar que nosotros aportemos algo de nuestro bolsillo, que nos comprometamos, en cierto modo, con nuestro propio proyecto. Y esto obviamente se demuestra rascándonos el bolsillo y depositando pues, parte del dinero que es necesario para iniciar el proyecto. ¿Qué quiere decir escalabilidad? ¿Hay alguna persona que tenga idea de lo que significa escalabilidad? Yo sé que sí, pero que lo comente así grosso modo, en pocas palabras. Escalabilidad, ¿no? Así, una línea que crece, ascendente, básicamente eso es. La capacidad, ¿no?, de replicar el negocio, de hacerlo crecer y sobre todo con la menor inversión posible, de eso se trata. Capacidad de negocio y crecer en el futuro. Elementos extrafinancieros. Hay cuestiones que a veces no son propiamente el propio proyecto, quiero decir que no son números, no habla de la viabilidad del proyecto, sino que son cuestiones que sin ellas no se puede dar ni siquiera la oportunidad. Y es que haya, por ejemplo, una carencia de un permiso de residencia o trabajo. Nosotros trabajamos con muchas personas migrantes. Obviamente, a veces hay que hacer averiguación a ver si su permiso le permite primero trabajar. Si no es así, pues posiblemente no se pueda dar ni siquiera la oportunidad de llevar a cabo el proyecto. Otra cuestión es que tenga causas pendientes con la justicia. Nada que ver, nosotros trabajamos también con colectivos que son personas pues que están en instituciones penitenciarias y sus proyectos precisamente pues lo que permiten es que esas personas recuperen un poco el rumbo de su vida y que de alguna manera les permite también pues reincorporarse, ¿no?, a la sociedad. Y de hecho nosotros este año hemos tenido un par de proyectos, una persona en carpintería y otra persona en el sector de la limpieza, y ambos estaban cumpliendo pues sus penas, pero finalmente han podido desarrollar su proyecto y funcionando con éxito. Quiero decir que al final pues el emprendimiento es una oportunidad en muchos ámbitos, ¿no? Que caduque el permiso de trabajo o residencia antes de la fecha en la que finaliza el propio préstamo o microcrédito, claro, esto puede ser un obstáculo. Imagínate que la persona tiene que retornar a su país antes de finalizar la devolución del préstamo, pues eso puede ser el origen de un problema. Luego, ahí, dependiendo de la entidad que vaya a prestar el dinero, pues, y de su propia política, ¿no?, de su filosofía, pues hay algunos proyectos que pueden ser incompatibles. Por ejemplo, los que están relacionados con el tráfico de armas, obviamente, negocios relacionados con el consumo o intercambio de productos o servicios de carácter sexual, actividades que no son respetuosas con el medio ambiente o que no crean empleo. Es verdad que a veces tenemos que hablar de proyectos o que sean sostenibles, o que tengan un carácter social, o que sean respetuosos con el medio ambiente, que aporten en alguna medida y sobre todo que puedan crear empleo. Muchos de los proyectos que nosotros manejamos, si no en un inicio, pues sí que albergan esa expectativa de crear empleo, y eso siempre es un punto positivo. De hecho, ya están creando el propio empleo, ¿no?, de la persona emprendedora, pero si además contemplan contratar más personas, pues obviamente es mucho mejor. Los proyectos que son, por ejemplo, máquinas vending o otros servicios, que ni siquiera el propio emprendedor está ocupado, sino que está realizando una actividad económica que no implica ninguna creación de empleo, pues esto pues obviamente está en un nivel distinto. Luego negocios relacionados con el juego o que son especulativos, compraventa de oro. Básicamente ese es el resumen de proyectos que tienen más difícil financiarse. He querido relacionar más o menos, grosso modo, algunas vías
de autofinanciación, porque es verdad que es altamente compatible con cualquier tipo de financiación externa, y entre ellas tenemos lo que es la financiación a través de la capitalización del desempleo. Muchas veces se nos escapa que estamos en una situación en la que hemos cesado en el puesto de trabajo por cuenta ajena, tenemos derecho a una prestación por desempleo y no sabemos que tenemos la opción de obtener ese capital, que es la prestación de desempleo. Pues si tenemos, por ejemplo, 2 años acumulados de prestación, podemos recibirlos en una sola vez para invertirlo en nuestro propio proyecto, presentando pues obviamente una justificación, un resumen del proyecto que vamos a ejecutar, pero bueno, está esa posibilidad. De hecho hay varias modalidades, pero bueno, esto se puede ver con el propio Labora, pues cuál es un poco el formato para hacer la solicitud, pero que sea algo que también tengamos en cuenta. El tema de subvenciones y ayudas, todos los años pues suelen aparecer X convocatorias de ayudas para nuevos autónomos y autónomas. Obviamente, dependiendo del momento en que vayamos a emprender, pues deberíamos estar atentos, ¿no? A ver si nuestro proyecto es compatible con alguna de esas convocatorias y en su caso pues proceder a la solicitud, sin obviar que a veces con estas subvenciones estamos también adquiriendo algún tipo de compromiso. Son subvenciones normalmente a fondo perdido, pero que implican pues un compromiso o de permanencia de alta como autónomos, etcétera, etcétera. Luego también hay otra forma de autofinanciarse, que es a través pues, de la política de pago con el propio proveedor, que a veces son receptivos, sobre todo al principio, y nos dejan un poquito más de margen, ¿no? de pagos. Eso es otra manera de autofinanciarse. Y en este punto, no sé cómo vamos de tiempo, ¿qué llevo? ¿15 o 20 minutos? ¿O más? Voy a ir abreviando entonces, queda poco, pero sí que quería pues, algunos tips, algunos consejitos que pueden venir bien, ¿no? Y es conservar toda la documentación que tengamos de nuestra historia profesional y académica también, obviamente, porque en algún momento nos puede servir. De hecho, últimamente se habla mucho de la acreditación de competencias. O sea que el mero hecho de guardar la documentación nos puede servir en un momento dado para homologar estudios o homologar experiencia para que nos la reconozcan y podamos tener una titulación equivalente a lo que sería el sistema arreglado. Si hay un historial moroso es mejor no ocultarlo, quiero decir, o por lo menos ya sabes que van a hacer las comprobaciones. Entonces interesa ser honesto en este punto, porque es una pena perder el tiempo. Me he encontrado la situación de que hemos ido finalmente a firmar el préstamo, o un poquito antes de ir a la firma, y entonces ha aparecido el historial crediticio y ha sido negativo, con lo cual hemos perdido pues, el tiempo, el esfuerzo, y es una verdadera pena, aparte de que se te cae la cara de vergüenza allí en la oficina cuando aparece este tipo de cosas, con lo cual es mejor ser conscientes de que se van a hacer averiguaciones y no hay que ocultar este tipo de cosas. De hecho, si tenemos algún tipo de historial crediticio y está vivo, quiero decir, si estamos pagando una hipoteca, un préstamo personal, no hay que ocultarlo, al revés. Si lo estamos pagando puntualmente, esto puede ser ya un síntoma de que efectivamente somos alguien fiable, ¿no? Que vamos a devolver, con lo cual, ningún problema. No actuar fraudulentamente, sobre todo pues, hay una figura que es la de interposición, sobre todo cuando tenemos un historial crediticio negativo, muchos o algunas personas utilizan la figura de un interpuesto, un familiar, un amigo que hace la solicitud y obviamente pues, no son el protagonista, sino que estás utilizando a alguien para finalmente aprovecharse de este tipo de financiación. O cofinanciar. Normalmente cuando solicitas un microcrédito, pues las entidades normalmente se fijan mucho en que sean ellas las verdaderas protagonistas y no haya pues esa cofinanciación, porque sería un problema saber finalmente si hay un problema de impago, qué entidad es la que va a recibir el dinero.
Luego, cada vez más se está apostando por la política de no liberar los fondos de la financiación directamente a la persona que lo solicita, o sea, al prestatario, sino que se libera el dinero directamente contra el proveedor. O sea, sirve para pagar las facturas. Esto sirve un poco también como garantía para las entidades para que el dinero que conceden que no se vaya a invertir de manera pues, en algo distinto al objeto del que es la financiación. También podemos consultar, obviamente, si estamos dentro de la SNEF, para, quién sabe, alguien se puede haber dejado alguna vez algún tipo de recibo ahí y está en una lista de morosos y puede saltar la alarma sin ni siquiera nosotros saberlo, porque una vez dejamos una factura de telefonía, etcétera, etcétera. Entonces lo comprobamos y estamos tranquilos. Siempre hay que tener, digamos, diferenciado lo que es la cuenta personal de la cuenta del negocio. Más que nada porque si no sería un caos, vamos, por razones obvias. Pero aún así hay mucha gente que sigue conservando una sola cuenta para todo. Lo que ocurre, claro, llega a la cuota del autónomo, te hacen un cargo en tu cuenta personal y como es la misma, pues luego no puedes pagar el dinero que tenías previsto y ocurre lo que ocurre. Si tenemos una situación de morosidad muy fuerte, se puede recurrir también a la ley de segunda oportunidad. Esta es una ley que bueno, ha aparecido, que está todavía un poco en desarrollo y lleva su tiempo pues, conseguir que finalmente extingan la deuda, sobre todo cuando son deudas que tienen que ver con Hacienda y con Seguridad Social, pero sí, bueno, es una opción.